Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Nuestro invitado de hoy viene ataviado con el parche en el ojo de Blas de Lezo y tiene la dialéctica de Cicerón, como demuestra la tertulia del gato al agua. Se llama José Javier Esparza y es el autor de No te arrepientas, 35 razones para estar orgulloso de la historia de España de la esfera de los libros. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, nos gustaría saber cómo está siendo tu labor en el buque insignia del Toro TV y cuáles son las claves del éxito del Gato al Agua. En general, los programas de comentarios sobre la actualidad dependen de la actualidad, es decir, de que estén pasando cosas. Y desde hace, en fin, más de un año y medio, casi 2 años, no han parado de pasar cosas en España en transformación de gobierno, elecciones, pandemias, filomenas. O sea, realmente ha sido... Bueno, la clave ha estado en que nosotros tratamos de contar las cosas sin ataduras, ¿no? Y eso ha hecho que mucha gente, sobre cuestiones muy concretas como la pandemia, por ejemplo, vengan a nosotros, al Toro, a todos los programas del Toro y al Gato al Agua de forma particular, buscando lo que otros no les cuentan. Sabemos de tu trabajo como novelista, pues no hemos leído muchas de tus novelas y tu trabajo pues ha interesado a diferentes productoras de televisión y por ahí había un proyecto pendiente. No sé si nos puedes decir alguna cosa de cómo va y algún detalle que se pueda contar. No, había varios proyectos de llevar a la pantalla alguna obra mía, concretamente 2 obras mías. La pandemia los paralizó como prácticamente todo en todo el mundo, ¿no? Y ahora pues estamos, como tanta gente en España en otros géneros, o sea, la persona que está esperando para reabrir un bar o una sastrería, pues estamos esperando que vuelva todo a asentarse un poco y que las estructuras económicas se adapten a la situación que hemos dejado de vivir para retomarlo, ¿no? Pero bueno, una vez que escribes un libro y pasa una cosa de estas, en realidad el premio está ya conseguido con el hecho de que alguien se haya fijado. Si encima sale... bien, y si no, pues nada, todavía será. Por cierto, no sé si sabes que existe un podcast en iVoox titulado La Gesta Española, que tiene unos niveles de audiencia espectaculares, y nuestra pregunta es si la historia sigue interesando, y también nos ha llamado precisamente la atención que ese podcast de La Gesta Española puede hacer referencia a tus colaboraciones en la radio relacionadas con las hazañas de España. Ese podcast efectivamente lo subió alguien que yo no sé quién es, con material de la cadena COPE, que puesto que es de la cadena COPE, que eso no hacíamos aquel programa, pues a mí yo ni pincho ni corto ahí, sí. En su caso la cadena la que tiene que decir, que esto es mío, puesto que no lo ha dicho, bien está. Es decir, que a mí me parece fantástico que al fin y al cabo cuando uno va en la radio suelta su mensaje a las ondas y estas lo propagan, ¿no? Sí. Así que por mí, fenomenal que siga ahí, porque además eran historias interesantes. En líneas generales, no es que la historia me siga interesando o interese un poco más. Bueno, no, es una auténtica revolución. Si lo comparamos con cómo era la situación hace 20 años, cuando en España estaba en la práctica prohibido hablar de la historia de España, porque enseguida se te descalificaba por todas partes, lo que estamos viviendo en los últimos años es una auténtica revolución, porque las librerías están llenas de volúmenes sobre cualquiera de los aspectos de este asunto. Yo sé, en fin, creo que no me atribuyo ningún mérito inmerecido, que aquello empezó en buena medida con aquel programa que hicimos Cristina López Lichting y yo en la COPE, y que a partir de ahí empezó a convertirse en otras cosas, ¿no? Y la verdad es que en ese sentido me siento muy orgulloso de haber sido pionero de una tarea prohibida, como era en aquel momento la de rescatar la historia de España desde un punto de vista positivo. Hoy ya se ha hecho una cosa prácticamente generalizada. Las librerías, te digo, están llenas, todos lo sabemos, de libros sobre esta cuestión. No me atribuyen en absoluto ningún mérito. Los méritos son de los autores que los han escrito, y me parece que es una cosa... es agridulce. Es decir, esto seguramente, semejante éxito no habría tenido lugar si el sistema de enseñanza hubiera cumplido su función. Pero como en España el sistema de enseñanza no enseña la historia de España, la mayor parte de la gente va a buscarla precisamente en estos libros. Felizmente existen, y son cada vez más, y no paran de salir.
y sobre aspectos, en fin, absolutamente cada vez más dispares. Yo creo que ahora mismo cualquier ciudadano español tiene suficiente material en las librerías como para poder construirse una historia integral de España sin necesidad de pasar por una aula escolar. En cierto modo es lamentable, pero al mismo tiempo creo que es una cosa muy positiva. Bueno, tú sabes que tengo yo un blog en la COPE y de hecho el cine precisamente es lo que más interesa en mi blog, pero lo segundo más importante, que tiene a veces unos picos muy potentes tanto en mi canal de iVoox como en el blog de la COPE, son precisamente cada vez que hablo de un cómic de hazaña histórica, cada vez que hago una entrevista de historia, pues la verdad que casi siempre genera muchísimo interés y muchos comentarios en Twitter y muchas visitas, que también se agradece. Pero es enteramente natural. Sí. Nadie puede vivir odiándose. Y eso que vale para las personas, vale también para los pueblos. En España hace mucho tiempo que el poder ha intentado que vivamos odiándonos como si fuéramos una cosa lamentable. Es imposible, es para volverse loco. La gente reacciona, y reacciona buscando su verdadera historia, de forma templada, en fin, sin crear leyendas necesariamente rosas donde antes había leyendas negras, pero sencillamente tratando de saber la verdad de quiénes somos, ¿no? Insisto en que me parece que es una auténtica revolución y muy positiva. Centrándonos en el libro en cuestión, mi padre era un grandísimo aficionado a la historia de muchas épocas, pero una de las que más le gustaba precisamente era la de Roma, porque como buen emeritense pues ha podido disfrutar toda su vida, incluso jugar con los primeros descubrimientos que se hicieron del teatro romano y del circo, por ejemplo. Y para hablar de esta época, pues menciona la película de Ridley Scott, Gladiator, protagonizada por Russell Crowe. También hay un libro de Jesús Sánchez Adalí en el que precisamente se habla también de un emeritense que guarda ciertos paralelismos desde luego con la película esta de Russell Crowe. Pero precisamente en el libro una de las cosas que más me ha llamado la atención es el tema de los pactos de Roma, y me gustaría que nos dijera o diese unas cuantas pinceladas del legado de Roma aquí en España. Bueno, España es esencialmente Roma, no puede entenderse de otra manera. Es decir, no hay nada a lo que pueda llamarse España en términos de unidad antes de que llegue a Roma, y a partir de los romanos empezamos a ser, incluso en el nombre, una sola cosa. Una sola cosa, pues con sus variedades, sus conflictos, sus avatares, que todos conocemos bien, pero fundamentalmente Roma. Y cuando España se proyecta sobre el mundo a partir de los descubrimientos del siglo XV, de finales del XV y luego todo el siglo XVI, lo hace como una potencia romana. Somos romanos absolutamente en todo, en la forma de entender la relación con los otros pueblos. Aquí aportamos además la cuestión de la perspectiva cristiana, única en el mundo en aquel momento, que es la que lleva, por ejemplo, a prohibir la esclavitud de los vencidos, una cosa, ya te digo, única en aquel tiempo, ¿no? Pero en todo lo demás, es decir, en pensar que lo que tú haces es trasterrar, por así decir, tu orden a otro lado, no tienes colonias, tienes pequeñas Españas, eso es enteramente romano. Y siempre hemos sido romanos y no podemos dejar de serlo. Es decir, forma parte de nuestra identidad en todos los sentidos, desde la lengua hasta, por supuesto, la religión y el propio concepto, ¿no?, de la arquitectura institucional. Bueno, hace unos días el Parlamento Europeo establecía de algún modo el aborto como un derecho, y en un capítulo desmenuzas precisamente cómo las legiones romanas y San Pablo fueron muy importantes para la expansión cristiana en todo el mundo conocido. ¿Qué dirían de todo esto Schumann, De Gasperi y Adenauer? Mira, Schumann, De Gasperi y Adenauer no sé muy bien lo que pensarían, porque ellos eran demócratas cristianos y no entenderían en qué se ha convertido la Unión Europea. Evidentemente no es, la Unión Europea no es lo que ellos pensaron, pero oye, lo han hecho los políticos europeos, es decir, que al fin y al cabo son sus herederos. Lo que sí que es lo que pensaría un romano, y si un romano viera que se consideraba como derecho humano una decisión de la voluntad personal que consiste en acabar con un tercero, pues se llevaría las manos a la cabeza y pensaría que es cosa de bárbaros. Porque desde un punto de vista puramente filosófico, conceptual, sin entrar en cuestiones religiosas, sí, el hecho de que el orden político delegue en otra persona el acabar con la vida de un tercero sin más, porque sí, es incomprensible, como lo es, por ejemplo, el que se consideren como factores creadores de derecho personal la orientación sexual. Es una cosa que un romano jamás le habría pasado por la cabeza, sí, porque ellos tenían un concepto bastante claro de lo público y de lo privado, y es su diferencia, ¿no? Sí. Nosotros estamos ahora en todo Occidente, en Europa de forma particular, viviendo un auténtico retroceso de civilización que consiste en la consagración de lo privado
como fuente de derecho público. Y esto es una auténtica locura. Es decir, esto no solo puede llevar, por una parte, a un sistema de egoísmos, como decía Schelling. De hecho, en la práctica nuestras sociedades se están convirtiendo en eso, y por otra parte una pérdida completa de vista de en qué consiste vivir juntos y en qué consiste una sociedad. Una sociedad no es una suma de individuos que garantizan sus derechos unos frente a otros. Una sociedad es algo más, es un proyecto de vivir juntos, ¿no? Eso se lo está cargando no solo la Unión Europea, que también, sino en conjunto las instituciones globales que hoy nos gobiernan. Hace año y medio le comenté a Diego Moldes, que es un experto en biografías de judíos con mucho talento, que había descubierto una talentosa monja de ascendencia judía como Teresa de Cartagena, que a mí me llamó mucho la atención cuando leí esa biografía, y a mí me ha encantado desde luego que aparezca en este libro, porque tú la desmenuzas esta historia en profundidad. ¿Quién era esta mujer? Teresa de Cartagena aparece en este libro, en No te arrepientas, como una de las principales defensoras de la dignidad intelectual de las mujeres, en una época en la que en toda Europa, y porque la cosa venía de Francia, no fue cosa española, ¿verdad?, se había convertido, digamos, en tópico cultural la inferioridad intelectual de la mujer. Entonces aparecen Teresa de Cartagena, Isabel de Villena, etcétera, y muchos autores masculinos también, pero bueno, digamos que los femeninos tienen más, precisamente por el impacto de la polémica, tienen más interés como defensoras desde un punto de vista además estrictamente religioso, porque es una religiosa, de la dignidad intelectual de la mujer. Hay que decir que es una polémica que en España arraigó mucho, que llevó muchísimas páginas escritas, que terminó con una gran defensora de la dignidad intelectual de la mujer, que es Isabel la Católica, y que, entre otras cosas, es lo que hace que en España se den, en el siglo XVI, a principios del XVI, las primeras mujeres que dan clase en una universidad, cosa que en el resto de Europa no iba a pasar hasta muchísimo tiempo más tarde, y es precisamente como consecuencia de esa gran polémica. Sí. Bueno, yo el otro día leí en un libro de la historia de la medicina que hablaba de la primera mujer universitaria, que está también relacionada con la Universidad de Bolonia, que era Bocchi de apellido, que fue por lo visto primera doctora de filosofía y medicina, que fue esta ya es un poco más tarde, si no me equivoco, no es la que se señala siempre como principal, como pionera, y no es falso, realmente lo es, pero hay que recordar que antes de eso en España había habido ya catedráticas. Sí. En otra entrevista con Javier Santamarta hablaba también de la hija de Nebrija, que hizo una labor, por supuesto, Francisca, claro, espectacular. Luego hay otra curiosidad que tiene este libro que a mí precisamente me ha encantado, porque yo creo que es la lucha contra la corrección política, de la que estamos ya hasta el gorro, y de la nueva y de la agenda globalista y de la plataforma 2050 y de todos los rollos esto últimamente que nos está metiendo Soros y todas las grandes plataformas esta startup tipo Amazon o similares, o Facebook o Twitter, y me ha encantado que haya escogido a Juan de Sesa, que fue el primer catedrático negro, y por otra parte me ha llamado también muchísimo la atención que intenta responder a la pregunta de que por qué los negros huían a tierra española, si somos tan malos los españoles. Sí, que efectivamente es un hecho masivo, que se da de forma masiva. Masiva quiere decir por miles de personas, ya es masivo, ¿verdad? Sí. En el norte de América, fundamentalmente. Hay que recordar que la esclavitud en la época, hablamos del siglo XVIII, era una institución perfectamente natural en todas partes, nadie la ponía en cuestión, menos España particularmente. ¿Por qué? Por razones fundamentalmente religiosas, es decir, no tenía mucho sentido, de hecho era absolutamente impensable para la mentalidad española de la época que alguien que era cristiano pudiera ser esclavizado. Entonces, eso generaba ciertos derechos muy importantes para las poblaciones que permanecían como esclavas en tierras inglesas. Ellos trataban de pasarse a tierras españolas porque incluso si no perdían inicialmente su condición de esclavos, la vida en todo caso era muchísimo más llevadera, mucho más sencilla. Y así se dan casos, por ejemplo, el caso famosísimo del fuerte Mosé, que al norte de San Agustín de la Florida, que en uno de estos cambalaches entre coronas, cuando cambian tierras, cambian el puesto avanzado y llegan los ingleses, han de seguir los españoles,
los ingleses forman para que salgan los españoles y los que salen son todos negros e indios. Y eran españoles, eran los que estaban allí en representación de la corona española, y en particular Francisco Meléndez, llamado como el gran navegante, ¿verdad? Sí. Que era un negro que se había escapado en su momento de las tierras de lo que entonces se llamaba Georgia, Carolina, bueno, esa zona actual, ¿no? Y que había acabado pues con los españoles y obteniendo su libertad y convertido en gobernador de la plaza aquella. Sí. Bueno, hay un dato muy curioso que es el tema del mestizaje. El otro día escuchaba en un programa de historia, creo que a Luis Español, hablar del mestizaje que había precisamente en toda la zona hispana, porque si lo comparamos con Estados Unidos, que no llega ni al 1%, o en Canadá, que supera un poco el 1%, el mestizaje en Hispanoamérica, desde luego, fue espectacular. Que es que no hay duda de que hubo racismo. Yo no sé, siempre había sus prejuicios, me imagino, pero vamos, que haya un 75% de mestizaje en zonas como Ecuador o México me parece que era el 30%, en Paraguay, es que desde luego llama muchísimo la atención esa idea, y desde luego Francisco de Vitoria y Isabel la Católica tuvieron mucho que ver en este tema, y llamará muchísimo la atención que, habiendo personajes históricos importantes que incluso productoras españolas se están interesando, pues hemos podido ver la serie de Hernán Cortés o la serie de Isabel. A mí desde luego me duele un montón cada vez que veo los movimientos que ha habido en Estados Unidos por retirar la estatua de Isabel la Católica, o cuando intentaron también hacer pintada en la estatua de Cristóbal Colón en Estados Unidos. No sé qué opina al respecto. Bueno, vamos a ver, todo parte de un gigantesco equívoco, que es el de entender la conquista española de América como una conquista militar moderna por parte de una potencia occidental sobre un territorio ajeno, ¿no? Y es que no fue así, no podría haber sido así por la escasa cantidad de españoles que pasaron a Indias. En la conquista de América fue en todos los casos, sin excepción, perdón, una conquista de unos españoles aliados a decenas de miles de indios contra otros indios que explotaban a estos, y si no se entiende nada, si no habría sido posible tomar Tenochtitlán ni Cusco, ¿no? Eso crea una relación muy singular entre los nuevos dueños, que son los españoles, y los antiguos pueblos dominantes, ¿no? Entre otras cosas porque son tus aliados y se convierten en súbditos de la corona, son tus súbditos, no son tus esclavos, y por consiguiente no puedes tratarlos mal. Además es lo que decía precisamente Isabel la Católica en el codicilo de su testamento, en esos términos concretos, ¿no? Que sean bien tratados. Que sean bien tratados, ¿qué quiere decir? Que sean tratados como españoles. ¿Significa esto que les pones a todos un chaleco en piscina? No. Estamos hablando de una época extremadamente jerarquizada, donde el trabajo servil en cualquier parte del mundo, en Europa también, era un trabajo muy duro, por supuesto, es decir, no estamos hablando de convertirlos a todos en ciudadanos de pleno derecho, eso no existía en la época en ningún lado, pero sí en la consideración de que no son tuyos, no son tus esclavos, no puedes hacer con ellos lo que quieras, son ciudadanos libres en el sentido en el que podía considerarse la libertad personal en aquella época, y por eso hay enormes comunidades indígenas. Además, el factor religioso es crucial, porque aquí se produce algo que es la primera vez que se produce en la historia, que es que los misioneros, vista la necesidad de comunicar con los que van a ser conversos y vista la imposibilidad de hacerlo por la complejidad de aquellas lenguas, deciden empezar a traducir todo a las lenguas indígenas. Hablamos del siglo XVI, de tal forma que tienes incluso gramáticas de las lenguas indígenas antes de que haya gramáticas del inglés, del holandés, etcétera. Y lo hacen los misioneros para poder predicarles el evangelio en su lengua. Es una obra realmente extraordinaria, que hoy en general se ignora, que hoy en general se oculta, pero que es la realidad histórica. De hecho, crearon una cátedra de quechua. Eso es desde luego impresionante. Una cátedra de lenguas indígenas en el Perú, efectivamente, que era fundamentalmente quechua. Sí, es claro, y es único, es decir, es un proceso único. ¿Quién se acuerda
de las lenguas de los indios del norte, ¿no? De hecho, en la Segunda Guerra Mundial fueron utilizadas precisamente como método de criptografía, porque nadie las entendía, ¿no? Salvo 3 o 4 de aquellos, de tal forma que los norteamericanos mandaban sus comunicaciones internas en aquella lengua donde había otro indio que las tenía que traducir, etcétera. En nuestro caso no, es decir, las lenguas de hecho sobreviven hasta hoy, y si hoy sobreviven restos de la cultura, esto hay que decirlo así, mucha gente en América le molesta, pero es la realidad. Si hoy sobrevive cultura indígena en la América española, es precisamente porque los misioneros españoles quisieron hacerlo. Digo los misioneros, y lo digo bien porque la corona no siempre lo tuvo claro, fundamentalmente por influencia de la Iglesia de Roma, que no dejaba de ver pecaminoso aquello de que pasaras la buena nueva a una lengua bárbara. Sin embargo, aquí se empeñaron los curas y finalmente así han sobrevivido a estas lenguas codificadas, porque la mayor parte de ellas, si no todas, no tenían nada parecido a una escritura y mucho menos a una codificación. A partir de ese momento la tuvieron y pudo ser enseñada a otros. Es una obra maravillosa. De hecho, Mel Gibson ha sido muy valorado por esas culturas indígenas al contar precisamente en Apocalipto como esas culturas pues desde luego habían llegado a colapsar porque estaban totalmente perseguidas. Todas las culturas indígenas que no apoyasen a las culturas de la época pues se las pasaban a cuchillo, y a mí eso precisamente me llama la atención y es admirable que Mel Gibson, a pesar de que todos van a por él, pues siga valientemente sacando películas que cuenten cosas que nadie se atreve a contar. Esa película yo se la recomiendo a todo el mundo. Entiendo que no es para todos los paladares, pero es una película compleja, rodada en lenguas originarias, además con una historia que no es particularmente, como decir, blanca, ¿verdad? Pero sí, es que la historia de aquella gente no era blanca en absoluto. Y para entender por qué Cortés pudo llegar a México con 600 españoles y hacerse con un imperio, hay que entender eso. Hay que entender que cuando Cortés llega a Tenochtitlán, y lo mismo le pasa a Pizarro en Cajamarca, o a Núñez de Balboa en Panamá. Sí. Cuando llega allí, lo hace efectivamente con sus 600 hombres y 100.000 indios aliados, porque es que no soportaban más la tiranía azteca, y que a los españoles se les recibió fundamentalmente como libertadores. Si hubiera habido una lucha de los indios reunidos contra los españoles, jamás habría habido conquista de América, pues somos 4 gatos. No, es que la conquista de América es posible porque es una conquista que la hacen al mismo tiempo los dos, los españoles que llegan y los indios que les auxilian, si no jamás habría habido conquista de América. Bueno, desde luego con divulgadores como el caso de Javier Esparza, pues son desde luego los que sirven para cambiar un poco la leyenda negra que hemos sufrido durante años y que en parte tuvo culpa, me enteré también el otro día, de que en Francia se crearon una especie de conferencia, en las que se hablaba precisamente de la cultura americana, pero solo se permitía hablar de lo bien que funcionaban las culturas precolombinas, y se negaba totalmente todo el legado que dejó el Imperio Español, tanto en lengua, en cultura, en universidades. Y poco a poco se ha ido cambiando eso, pero por lo visto los primeros 9 o 10 congresos que se hicieron, claro, se estaban hechos en Francia, pues un enemigo de España pues aprovechó la oportunidad para desacreditar todo el bien que se había hecho en ese continente, gracias a la cultura, a nuestra cultura. Hay que entender que la cultura es un arma de guerra, siempre, de guerra política. Y en la historia lo es también. Por eso es tan complicado orientarse con frecuencia en la selva de deformaciones, ¿no? Por fortuna, cada vez es en ciertos aspectos más sencillo porque las evidencias cantan, ¿no? Por ejemplo, durante mucho tiempo todas las crónicas españolas sobre los sacrificios humanos, etcétera, de los aztecas o de los mayas, se consideraban que era propaganda de guerra española contra los indios. Y luego han aparecido los pudrideros de cadáveres. La arqueología ha demostrado que era verdad, ¿no? Nunca hubo una cultura precolombina.
Nunca hubo una cultura precolombina. Hubo varias culturas, muchas, muy diferentes, la mayor parte de las veces sin contacto alguno entre sí, y que por otra parte con frecuencia tendían a superponerse, si no a aniquilarse, unas con otras. Es decir, Moctezuma pasea melancólico por las pirámides de Teotihuacán, de muchos siglos después de que aquello se elevara, sin saber lo que significaba, sino un anuncio de muerte, mientras él veía cómo Tenochtitlán se le iba cayendo. Lo mismo ocurre con la cultura de Tiahuanaco respecto a la Inca muchos años después. La continuidad cultural en América precolombina se rompió continuamente una vez detrás de otra, bueno, creo que en Europa también, creo que menos, pero bueno, como consecuencia de los avatares de la historia. Hablar de una cultura precolombina es un mero ejercicio de etnocentrismo occidental. Hubo muchas culturas precolombinas, generalmente sin contacto entre sí. ¿Que pueden aportarnos cosas, enseñarnos cosas? Por supuesto que sí, pero faltaría más. Ya, basta pensar en la astronomía, ¿no? La astrología en su caso. Pero convertir eso en el paraíso perdido del indio que fumaba tranquilamente en la puerta de su bohío hasta que llegaron los animales españoles es sencillamente una manipulación tan grosera que solo da risa. Como el tiempo es oro, agradecemos a José Javier Esparza la presencia en estos micrófonos, sabemos que tienes prisa, y recomendamos el libro No te arrepientas, 35 razones para estar orgulloso de la historia de España, de la esfera de los libros. Muchas gracias.